Buenas noches. Se discute ahora mucho acerca del supuesto sexismo del idioma y de la razonable y razonada actitud de la Real Academia Española y del académico Ignacio del Bosque en lo concerniente a él. El ultrafeminismo abonado con estiércol progre no es solo cizaña ibérica. También crece en el país que en otros tiempos se caracterizó por defender su lengua. De Gaulle impuso multas a los tenderos que llamaban shops a sus boutiques. Ahora son las beguinas de la corrección política y las plañideras del sexismo unidireccional quienes se ciscan en el idioma. Este, francés, inglés o español que sea, es propiedad del pueblo. Los académicos, los filólogos y los escritores solo somos guardabosques de ese predio comunal. Los regímenes totalitarios saben muy bien que socavando el idioma se derriban los cimientos de la libertad y se asfixia la cultura. En no sé qué aldea de Bretaña acaban de proscribir el término mademoiselle, sustituido por madame. Seguro que el ejemplo cunde. Pongamos a remojo el tumbaburros y el tumbaburras. Pronto pedirán aquí las inquisidoras puritanas que ejecuten a cuantos llamen señoritas a las futuras señoras. ¿Será eso un terremoto cultural? ¿Saldrá Picasso de su tumba para cambiar el nombre de las demoiselles de Aviñón? ¿Retirará Planeta de las librerías la novela Señorita de Slava Galán? ¿Tendremos que rebautizar la señorita Julia de Strindberg? Son solo 3 ejemplos, pero cabría aportarlos a puñados. Una de mis gatas se llama Damisela. Dios mío, que no se entere nadie, perdón, perdón. Abrigo la deuda de si el anatema se extenderá a los varones. ¿Desaparecerá la figura del señorito andaluz? Nací en un mundo atendido por criadas que eran como miembros de la familia. ¡Uy! Criadas. Ahora son empleadas de hogar. Amores, por cierto, que matan. Se van a ir derechitas al paro a causa de la regulación laboral que en teoría las protege. Pues bonita protección. Nadie se meterá en el lío de contratarlas. Mejor fregar la vajilla. Serán las inmigrantes mayormente quienes paguen los vidrios rotos por los sindicatos. Pero eso es otra historia. Si hablo aquí de criadas, hermoso término, es porque aquellas mujeres de bien llamaban señora a mi madre, señora a mi padrastro y señorito a mí. Ahora no podrían hacerlo. Las preciosas ridículas del igualitarismo lo prohíben. Acudo al diccionario. Acepciones de señorita. Tratamiento dice la Academia, que se emplea para referirse o dirigirse a una mujer soltera o joven, maestra o profesora no universitaria o a una persona de posición. ¿Hay algo de malo en eso? Las feministas creen que sí. Paciencia, ya no habrá señoritas. A partir de ahora todas serán madamas. De los señoritos, en cambio, nada dicen. Somos varones, o sea, escoria. El sexismo no nos afecta, todo tiene sus ventajas. Empezamos. Guinea Ecuatorial. La Guinea que fue colonia española y que es hoy el único país del África negra donde se habla nuestro idioma. Es un país que no conozco y que estoy deseando visitar, porque desde hace mucho tiempo me fascina. Cuanto sé de él, por cosas que me cuentan o que leo, contribuye a aumentar esa fascinación. Y hoy, gracias a la lectura de este libro, Iboga, la sociedad secreta del Bweti, Guinea Ecuatorial, puedo decir que lo conozco mucho mejor. No es un libro de ahora, lo escribió y lo publicó, editado por Transglobe Films, el periodista e investigador etnográfico José Manuel Novoa Ruiz en 1998. Ya ha llovido, sobre todo allí. No encontrarán este libro cuya lectura me ha hechizado en las librerías, a no ser que sea en las de Lance, pero sí buceando en Internet. No se arrepentirán si lo hacen. Los libros nunca prescriben y desde luego, no lo ha hecho. Me acompaña su autor. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Fernando. A ver, empieza contándome cómo, cuándo y por qué llegaste en aquellos lejanos días a Guinea Ecuatorial. ¿Qué buscabas y qué encontraste?
Bueno, yo llegué a Guinea Ecuatorial por lo que llegamos muchos periodistas, porque como tú sabes, Guinea Ecuatorial era materia reservada en la época de Franco, y de repente, en el año 83, en agosto, en el 3 de agosto del año 83, Obiang Nguema, que es el actual presidente, pues dio el golpe de Estado para derrocar a su tío Francisco Macías, y aquello, pues a muchos periodistas, claro, imagínate, era un territorio, el único territorio de África Negra donde se habla español, y que, bueno, sí, había sido absolutamente ignoto para todo el mundo. Y bueno, yo me lancé allí, allí fue donde conocí a Manu Leguinetti, bueno, un montón de periodistas que estábamos allí, y una vez que capturaron a Macías, pues la verdad es que ya no tenía mucho sentido seguir allí, y a mí me apetecía conocer esta Guinea Ecuatorial tan mítica, tan desconocida para nosotros y tal, ¿no? Y realmente me recorrí todo el país, ¿no? Y me pareció increíble, porque además, cuando digo que se habla español, no solo es que se habla español, es que se vive en español. Tú te puedes tomar una tortilla de patata o te puedes tomar un bacalao a la vizcaína. Y sin embargo, esos 11 años de hermetismo total habían provocado que la gente volviese a sus antiguas costumbres. Y hoy en día incluso puedes encontrar ceremonias, rituales, creencias en Guinea Ecuatorial que a lo mejor en Gabón y Camerún, que son dos países... Esto es en definitiva lo que cuentas en la mayor parte de este libro, ¿no? Pero eso es lo fascinante, es decir, es una África muy profunda en tu propio idioma, ¿no? Y por mucho que hables francés... Pero en realidad hay dos Guineas, una insular y otra continental. Sí. Muy distintas de paisaje, muy distintas de clima, muy distintas de mentalidad incluso. Bueno, yo creo que hoy en día las dos, efectivamente en la parte insular, que es la isla de Bioko, lo que se llamó Fernando Po, pues los nativos de Fernando Po eran bubis. Los bubis, sí. Pero ya en la época de la colonia se fue mezclando, sobre todo con la etnia Fang, que es propia del continente. Y efectivamente, a nivel físico son dos países distintos. Bioko es una isla volcánica donde difícilmente, sobre todo en la parte sur, ves el sol, porque siempre es una isla misteriosa donde la selva llega casi a robarle a robarle la playa al mar, ¿no? Y tiene alturas de 3.000 metros. O sea que, de las mayores de África, ¿no? Sí, de las mayores. El pico Basile pues tiene efectivamente 3.000 metros y es una isla que puede tener unos 70 kilómetros de largo por unos 30 de ancho. Y fíjate las alturas que y es un país, por lo que cuentas, y esto vale también para la parte continental, o quizás sobre todo para la parte continental, de una belleza, de una hermosura de paisaje indescriptible. Es un país virgen totalmente, donde tienes todavía el bosque primario en muchos lugares. Lamentablemente, como en muchos sitios de África, se está desforestando, pero todavía, es más, en la propia isla, la parte la parte norte, es prácticamente inaccesible, ¿no? Son volcanes, son grandes calderas y una selva muy espesa, muy enrevesada, de muy difícil acceso, ¿no? Y después la parte continental, pues es el África de tierra roja, de cielo azul, de mar azul, y es fascinante, de playas, de arenas doradas y arenas blancas, con grandes cocoteros. Es la imagen, es un poco una imagen caribeña, ¿no? La verdad es que es de una belleza... Bueno, y en este batiburrillo étnico de distintas etnias, tribus, que pues los bubis, los fangs, tú de repente te topas con los banjis, que son los que te van a conducir a todas estas ceremonias iniciáticas que, como digo, son pues la columna vertebral de tu libro, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los banjis? Mira, esto fue posterior a ese viaje. Sí, en un segundo viaje, ¿no? Claro, a mí me fascinó Guinea. Estaba todo por hacer, y entonces incluso hizo hasta las postales turísticas en aquella época, y me interesó mucho por esto que habíamos hablado de la materia reservada, de que era algo muy desconocido. Yo entonces acabábamos de fundar la revista Viajar con Luis Carandel. Sí, o sea, el número 0 lo hicimos Luis Carandel, Javier Gómez Navarro y yo, ¿no? Estábamos en Cuadernos para el Diálogo y hacíamos allí cuadernos de viaje. Todo esto empezó así, ¿no? Sí, colaboré yo en Viajar de vez en cuando. Claro, bueno, esto es la revista pionera casi de viajes, ¿no?
Y bueno, me interesó mucho y me dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un libro de Guinea Ecuatorial? Y lo hice, ¿no? Pero en la investigación cayó en mi mano una sentencia del año 58, cuando todavía era, por supuesto, colonia española, donde habían ajusticiado a 7 bangis. Bangis eran los adeptos a la secta secreta, esta sociedad secreta de Bweti. Y los habían ajusticiado por ingestión de carne humana. Por antropofagia, sí. Todo esto era, bueno, ¿qué es esto, no? Y bueno, empecé a investigar y tal, y esto provocó un viaje allí, donde mi pretensión era hablar con algún mayor que me relatase cómo eran aquellos ritos de esa sociedad secreta. Yo no pensaba que seguía existiendo, ¿no? Y bueno, mi sorpresa fue esa, que de repente conocí, después de dar muchas vueltas, conocí a un sacerdote un sacerdote un poco loco que andaba por allí, muy africanizado, ¿no? Y me dijo, no, yo he estado en una parroquia de Lea, tal, allí, todavía siguen haciendo. Y esa misma noche cogí el Land Rover y me fui allí. ¿Este sacerdote era español o era...? Era español, sí. era español. Y me fui allí y me acuerdo que estaba lloviendo, tal, y salí del coche, vi unas casas, me caí por un terraplén. Sí, todo esto lo cuentas sí, con mucho detalle sí. en el libro, sí. Y de repente me encuentro con un personaje que yo creo que él estaba más alucinado que yo, ¿no? Porque era una noche donde no esperaba un blanco que llegara por allí y tal. Y yo me di cuenta por las descripciones que había de la época colonial, que estaba en un templo de Bweti. Y según miraba, bueno, pues este es el Mosimbiac, o sea, las descripciones que yo había leído antes de... Y él, claro, yo le decía, oye, pero ¿conoces a alguien que sepa hablar del Bweti? Una conversación así. Él realmente era muy hermético, pero él también tenía interés por saber qué es lo que yo conocía de aquello, y que un blanco por la noche apareciera allí y tal. Bueno, y finalmente, después de un tiempo, bueno, yo soy un combo. Combo es... Ellos tienen una jerarquía y, como podríamos decir, es una traducción un poco, bueno, como si fuera un obispo dentro de... Sí, porque hay una mezcla, hay un sincretismo entre el viejo animismo africano y el cristianismo, ¿no? Claro, igual claro. que pasa en América, con el vudú, o con la macumba, igual. o con el candomblé. No, es un rito absolutamente sincrético, ¿no? Donde ellos han mezclado sus antiguas creencias de la religión tradicional africana, que es el culto a los ancestros, con las predicas de los misioneros. Han hecho ahí bueno, pues igual que ha pasado con el vudú de las Antillas o con el candomblé, o con la santería, son ritos sincréticos que, bueno, más o menos encontrar pureza es difícil en estos... Bueno, y poco a poco fuiste ganándote la confianza de... Sí, efectivamente, porque él, claro, él quería saber... Este era Donato, Aniceto, Mamá Violeta, porque aparecen todos estos personajes. Sí, no, este era Miguel, se llamaba. Lo que pasa es que dentro de la sociedad secreta después tienen unos nombres diferentes, ¿no? El caso es que él me dijo, oye, yo voy a avisarte y voy a hablar con mi grupo y voy a ver si ellos hacen estos rituales una vez por semana, ¿no? Y me dijo, bueno, yo voy a hablar con mi grupo y si es posible yo te voy a buscar para que vengas a la selva a presenciar una embanja, que es la misa Bweti. La misa, sí. Bueno, me quedé allí, bueno, contentísimo. Pero ni me preguntó dónde vivía, ni claro, a ellos no les hace falta, porque van allí a Bata o tal, y no éramos muchos blancos, muchos españoles, y enseguida te localizan. Da la sensación, leyendo tu libro, de que desde que llegas a Guinea, en todo momento todos los guineanos saben dónde estás, lo que estás haciendo, a dónde vas y de dónde vienes, ¿no? Es que es así, es así porque hay poca población y después también por los temas políticos. Tú sabes que lamentablemente, aunque había muchas aspiraciones en el primer momento con Obiang, después se convirtió, igual que su tío, en un dictador terrorífico que sigue matando, sigue torturando y tal. Y entonces, no, tú las pasaste bastante canutas. Sí, fuiste incluso detenido, en circunstancias muy dramáticas, y pasaste en el calabozo una noche. Bueno, aquello fue bastante fuerte, sí. Sobre todo porque nunca sabes hasta dónde van a llegar. Tú, que tienes mucha experiencia en viajar por ahí, y seguro que has sido detenido muchas veces. Yo he estado, yo muchas veces digo, yo he estado en muchas cárceles, creo que han sido 17, pero bueno, nunca porque haya delinquido, sino siempre como guerrillero, como espía, o como, bueno, tú sabes, ¿no? Y tú sabes en esas situaciones que siempre
se va a acabar, pero siempre tienes miedo a que que cada vez sea más feroz esa situación y se convierta realmente en una situación donde tú ya no la puedas controlar, ¿no? Dentro de que en ese momento no controlas, pero bueno. Bueno, pero volviendo al Boetti y todo esto, claro, allí levantaba muchas suspicacias el hecho de que un blanco quisiera adentrarse en ese mundo, Claro, ¿no? claro. Porque ese es un mundo mal visto por las autoridades, Sí, calumniado incluso, sí. tolerado, ¿no? Pero al mismo tiempo Mira, reprimido, tolerado ¿no? desde el punto de vista que incluso los propios que persiguen el Boetti, cuando a lo mejor están enfermos o tal, echan mano del Boetti, echan manos de las ñimas que se llaman, o los curanderos dentro del Boetti, pero al mismo tiempo está perseguido o proscrito de alguna manera, porque ellos se enfrentan. Yo me di cuenta posteriormente, muchos años después, que esa sentencia que yo había leído al principio, donde habían ajusticiado unos bangis por comer carne humana, era imposible. Un bangi jamás va a comer carne humana. Dentro de su sincretismo religioso, ellos pueden ir a una iglesia y pueden incluso escuchar misa, pero nunca comulgarán, porque la comunión es un acto de antropofagia simbólica, ¿no? Claro, sí. Y ellos están proscritos porque realmente la brujería, esto que muchas veces hablamos aquí, hay que haber vivido en África para saber qué es realmente la brujería, ¿no? Y la brujería es el azote, sobre todo en África Occidental, es un verdadero azote. Cuando tú tienes un pueblo donde todo el mundo cree, y cree profundamente en la brujería, es muy fácil someter a un pueblo. Controlarlo, claro, sí, sí. Tenemos un ejemplo en Haití con los Duvalier. Los Duvalier no tenían un armamento ni un potencial como para poder, sin embargo, eran considerados brujos. El propio Macías, en Guinea Ecuatorial, el presidente que derrocó Obiang, estaba considerado un mosingi, un tigre, un leopardo. Se creía que por las noches se transformaba en un leopardo, ¿no? ¿no? Sí. Y hacía exhibiciones, además. Cuando tú tienes un pueblo muy crédulo, haces exhibiciones para amedrentarlo, ¿no? Entonces, la ingestión de carne humana, que sí se ha dado en esta zona de África, ha estado siempre ligada a la brujería. El brujo es el que come carne humana. El brujo es el que come carne humana porque cree en la transmisión mágica. Cree que va a asimilar las virtudes, las cualidades, la energía, la fuerza, el poder del devorado. Y ahí es donde ha estado el choque con esta sociedad. Pero eso sería la magia negra, la brujería, y en cambio el Boetti sería lo contrario, sería la magia blanca que se opone a ese tipo de prácticas, ¿no? El Boetti ha recogido lo que, o sea, en los ritos ancestrales de los Fang, donde estaba el culto a los ancestros, ellos tomaban la iboga. La iboga es la corteza exterior de una planta que se llama iboga. La raíz, la corteza exterior de la que posee un alcaloide, la ibogaína, que es un alcaloide parecido. Sí, al LSD o al peyote o la a la ayahuasca. mescalina. Es un fármaco visionario muy poderoso, es un tónico cardíaco muy fuerte, donde ellos, los bangis, pasan una vez por una iniciación, donde tienen, pues por decirlo así, una sobredosis de iboga, y experimentan un viaje psicodélico que ellos interpretan como que viajan al mundo de los espíritus, ¿no? Bueno, y quien pasa por ese trance, por ese rito, ya es un banji. Bueno, es un en banji. este caso tú eres un banji, porque tú pasaste por ese rito. Y la probé. Claro, que es que no solo pasar, sino que después te someten a un interrogatorio. Y si no has estado en unos escenarios concretos y has visto unos personajes determinados, tú no eres banji. Ya. Hay gente que pasa 2 o 3 veces por el rito iniciático, que es una verdadera tortura. Yo pasé porque después de, o sea, yo contacté con ellos. En un segundo viaje, ¿no? Hice fotos, hice tal, publiqué este libro. Y luego te convertiste en actor. Claro. Y en un segundo, yo un tercer o cuarto viaje, yo quería filmar. Quería esto que había hecho en el libro y que fue publicado, yo quería filmarlo. Yo ya había hecho vudú en Haití, había hecho muchos ritos, pero me pareció de una espectacularidad que aquello tenía que recogerlo, pero con sonido y con movimiento, ¿no? Y fue cuando ellos me dijeron, bueno, muy bien, pero tú estás muy interesado, tú quieres ver, pero tienes que ver desde dentro, si no, no vas a ver nada, ¿no? Como ellos decían, tú tienes que ver más lejos, y para eso había que someterse al rito iniciático. Bueno, a todo esto había una especie de suma sacerdotisa. Sí. ¿No? Que era esta mamá Violeta.
Sí, Mamá Violeta. Pero es que a mí me ha llamado mucho la atención leyendo el libro, José Manuel, que estos personajes, Mamá Violeta o Miguel o Donato o Aniceto, en la vida normal son eso, normales. Y luego, en cambio, cuando pasan al espacio sacramental de la ceremonia, se metamorfosean por completo, ¿no? Absolutamente. Asumen una entidad diferente, ¿no? Y, bueno, también gracias a la iboga, porque ellos en todos sus rituales ingieren iboga, ¿no? Lo que pasa es que no en las cantidades que las ingieren cuando es el rito iniciático, ¿no? Yo de repente me encontré, aparte de que al principio te preparan con un vomitivo, ya tenía el estómago del revés de vomitar, no sé la cantidad de veces. Bueno, uno para tomar la iboga tiene que estar en estado de gracia, por así decir, ¿no? Efectivamente. No haber consumido carne, estar con todo el cuerpo limpio, vomitar precisamente para eliminar todas las toxinas, no haber tenido acceso carnal con otra persona, ¿no? Efectivamente. Normalmente están entre 2 y 3 meses, donde se suelen recluir en la selva y donde hay unos padrinos que van enseñándoles pues cosas propias del butú y cosas propias de la vida, ¿no? Van preparando esa ceremonia. En mi caso, yo no tenía tiempo de estar 3 meses, les expliqué, ellos querían, verdaderamente habían visto ya el primer libro y tal, y estaban interesados en hacer la película y bueno, se aceleró todo bastante, ¿no? Y lo hicimos en una semana. Pero realmente lo que fue brutal para mí, porque yo, bueno, dije, bueno, pues sí, me voy a someter al rito iniciático, pero lo menosprecié un poco. De bueno, esto pensaba es como si se fuman un canuto, yo qué sé, y sí, bueno, están más sensibles, pero nunca pensé que realmente iba a tener una experiencia personal, sin buscarla, una experiencia mística, pues que ha sido una experiencia quizá de las más importantes. Bueno, por lo pronto me dijiste de la iboga era muy desagradable. Muy desagradable. Muy desagradable porque es la corteza externa de la raíz muy amarga, incluso mezclada con tierra, te llenan la boca de iboga. De bola, ¿no? Que tienes que ir efectivamente, te llenan la boca de iboga y tú pues con agua pues lo tragas, ¿no? Y luego además te dan otras pócimas, un líquido marrón repugnante, describes también. Sí, el líquido marrón es lo que queda después de pelar la iboga, que lo maceran en agua y ellos le llaman el alám, pero en el fondo es un poco lo mismo, para aprovechar el alcaloide. Te dan unas gotas en los ojos. El caso es que al final acabas reventado, ¿no? Pero una vez que tomas la iboga, pues ya te dejan solo. Bueno, te dan objetos. Sí. Por ejemplo, te dieron una espada, ¿no? La espada de madera. Que jugó un papel muy importante en tu viaje, ¿no? La tengo en casa, ¿eh? Ah, la tienes en casa. La tengo en mi casa como un objeto muy importante. Una espada de madera. Una espada de madera, de palo rojo, que yo cuando me la daban, porque acabas entre los vómitos, tal, yo acabo destrozado. Yo tenía ya muchas ganas de que se fuera, me dejaran solo, yo no sabía ni dónde me había metido. Y mi padrino me dijo, no, te doy una espada para defenderte de los malos espíritus si se atreven a atacarte, que se van a atrever. Esto yo me lo sé de memoria porque después lo he visto porque estábamos filmando y estábamos rodando, ¿no? Y después, claro, mi cámara estaba rodando y después lo he oído muchas veces, mira este tío me decía que se van a atrever, ¿no? Y efectivamente se atreven, ¿no? Y bueno, pues realmente la iboga pues tarda unos 45 minutos, una hora en hacer efecto. Pero luego estuviste mucho tiempo, ¿no? Bajo los efectos de la iboga. 26 horas. 26 horas, que además en tiempo de iboga me imagino que eran centenares de años, ¿no? Claro, llega un momento donde tú pierdes el sentido del equilibrio absolutamente. Ellos te ponen un tronco, unas esteras en el suelo. El tronco es lo que te ata a la tierra. También me dijeron en ese momento, que yo no presté mucha atención, pero llega un momento donde tú pierdes el equilibrio de tal manera que solamente puedes estar de lado. Un asidero, como que va en el autobús de lado, y se agarra, en el tronco. ¿no? O sea, un mínimo movimiento de la cabeza es como si te despeñases por un abismo, ¿no? Y bueno, y con la espada, porque la espada que estaba ahí, pues yo empecé a utilizarla porque esto no es tajante, no es inmediato, sino que poco a poco empiezas a ver alucinaciones, para que nos entiendan, ¿no? Y yo veía diablos azules, ¿no? De repente aparecía un diablo azul, no sé, de tal, y venía hacia mí, y yo sabía que era malvado aquello. Y instintivamente cogí la espada y cuando yo hacía así, aquello desaparecía. Era como la espada del Jedi, ¿no? Era como la guerra de las galaxias, o Parsifal, o una cosa así, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y poco a poco, y venía uno, venía más, y venían más, y yo me defendía con la espada, y la espada funcionaba, ¿no? Con lo cual la espada empezó a ser un elemento muy importante en mi vida en aquellos instantes, ¿no?
poco a poco fui pasando por diferentes etapas. Entre otras, te topaste con un lago, que aquello era un poco el barquero Caronte, la laguna Estigia, una vez que ya tuve a los diablos a raya, sometidos, sí, que siempre estaban por ahí, ¿no? Estaban como en una esquina de mi campo de visión, un campo de visión un poco extraño, no sé, como, no era desde luego como el que podemos determinar ahora en televisión de 1080 líneas, no, era una cosa rara, pero estaban ahí, ¿no? Y comienzas un viaje que vas trasladándote de escenarios en escenarios. Efectivamente llegas a un lago, bueno, en mi caso, ¿no? Donde había un barquero, donde el barquero resulta que era el padrino que me estaba iniciando, donde, bueno, todo esto es un porque mundo... también te encuentras, además de demonios, te encuentras ángeles, digamos, que te van echando una mano, ¿no? Sí. No sé calcular el tiempo, porque esto ya, y tú tienes también alguna experiencia en este sentido, y cuando ya estás en ese, vamos a llamar otro mundo, otra realidad, como decía Ashley, no sé, cuando estás en esa otra realidad, pues es difícil calcular el tiempo, ¿no? Lo que sí es importante es que te pasan cosas que en un estado de vigilia, por supuesto, te sorprendería encontrarte con parientes tuyos difuntos, por ejemplo, ¿no? Y a mí esto me sucedió, pero no le di mucha importancia, no había, o sea, no me sorprendía que estuviesen allí, ¿no? Pero que eran gente de tu familia que había muerto, sí. que tú habías conocido, por supuesto, ¿no? Pero no te sorprende porque estás metido en esta... conversabas con ellos. No eran había diálogos, trato, pero sí había una comunicación, ¿no? Una comunicación donde siempre estaban a favor de que continuases. Y tú seguías. Y tú seguías. Y bueno, y vas pasando por diferentes escenarios. Efectivamente, hubo un personaje que me impuso un nombre, que es el nombre que yo tengo dentro de esta sociedad secreta. Tampoco le di importancia en ese momento. Y lo que sí recuerdo es, después de, pues imagínate, físicamente fueron 26 horas, una especie de flauta que notaba, que escuchaba, ¿no? Y que era lo que me estaba haciendo volver. Y llega un momento donde yo sabía ya que estaba en esa choza que me habían dejado solo, rodeado de velas, en la postura esta que describíamos al principio, con la cabeza en el tronco, pero no me apetecía nada volver. Yo había encontrado algo... Tú llegaste, en un determinado momento entraste en un estado idílico, ¿no? Idílico, donde no me apeteciera, podría decir, una felicidad que nunca más he tenido, ¿no? Es un estado feliz que no me apetecía nada volver. Había descubierto quizá un yo que hasta ese momento no conocía, ¿no? Eso se parece bastante a las famosas experiencias cercanas a la muerte, de vida después de la vida, de Raymond Moody, la gente que tampoco quiere volver después de haberse asomado a la luz del túnel, ¿no? Puede ser. No sé si tanto... O sea, yo he encontrado más semejanzas, más que el doctor Moody y su túnel de... Con Carlos Castaneda. Con Carlos Castaneda, con Aldous Huxley, o sea, quiero decir... Es el mundo, yo a Carlos Castaneda lo leí después de haber pasado esta experiencia, las enseñanzas de Don Juan, y se me ponían los pelos de punta por la similitud que había en lo que él contaba en su iniciación con el indio yaqui y tal, que tenía muchísimo que ver con lo que yo había pasado, ¿no? El caso es que, bueno, yo estaba volviendo, tenía esta sensación de no querer volver, estaba muy bien donde estaba, ¿no? Pero bueno, finalmente vuelves, te das cuenta de que físicamente estás hecho una mierda, ¿no? Y entonces ya pues me reanimaron. Tienes una resaca, digamos. Una resaca brutal, no, ni resaca, o sea, se te va la cabeza, tal. Y entonces fue cuando me sometieron al interrogatorio. Y fue cuando yo empecé a pensar en la importancia que había tenido aquello y cómo era posible que esa gente supiese dónde había estado yo, pasado, o partes que había visto. Lo primero que ¿qué nombre te han puesto? Ya, anda, pues es verdad. Y me habían puesto un nombre, ¿no? ¿Y cómo era aquello? Y cuando estabas en aquel lago, ¿no viste que yo...? Empiezas a... Y eso es lo que, claro, dentro de nuestra mentalidad
Bueno, hay algo que a mí leyendo tu libro me ha sorprendido, y es que ya cuando alcanzas ese estado de beatitud, ese estado idílico, ese estado de supremo conocimiento, ¿no?, en el que verdaderamente has abierto las puertas de la percepción, luego no vuelves a repetir la experiencia. ¿Por qué? Tú recuerdas que al final de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda termina diciendo: me había derrotado el primer enemigo del camino del conocimiento, que es el miedo. ¿Te dio miedo aquello? ¿No quisiste volverlo a repetir? Yo lo hubiera repetido. ¿Volverías ahora a repetirlo? Pues no lo sé. ¿Sabes por qué? Porque yo en aquella época tenía 36 años, ¿no? Y además no buscaba, yo no sabía dónde me estaba metiendo. Ha habido incluso personas después que yo que se han sometido a este ritual, y allí mismo, ¿no? Y ha habido gente que no ha quedado muy bien, ¿no? Han tenido problemas psíquicos después y tal. La diferencia que había entre ellos y yo era que yo no buscaba ninguna verdad mística, ni siquiera una experiencia trascendental, ¿no?, sino simplemente buscaba el permiso para que me dejaran filmar la película. Era un periodista, vamos. Claro, Sí. o sea que no, era un trámite tal. Y me encontré la experiencia personal de sopetón, sin buscarla, ¿no? Bueno, pero tú a partir Si yo hiciera ahora otra vez este rito, yo ya sé dónde iría y tal. Ya. Yo creo que sí lo haría. Bueno, y si tú vuelves allí y te encuentras con estas personas, ellos te reconocerán, digamos, como un sacerdote de su secta, porque esto es una especie de orden sacerdotal que imprime Sí. carácter. Tú has pasado por ese trance y ya, quieras que no, eres para toda la vida un iniciado. El cuarto curabó, en este caso. Y es que yo volví después, yo les he visto después, ¿no?, un par de años después. Y era sorprendente porque había poblados donde yo llegaba y había gente que se arrodillaba delante de mí. Y esto, claro, esto ya se sale del rol tuyo. O sea, quiero decir, una cosa es haber tenido una experiencia, otra cosa ya es asumir un papel que claro, lo que pasa es que en ese momento tampoco vas a desbaratar nada, porque tú eres un intruso en su mundo. Tú has sido muy osado para llegar ahí a ese mundo que te lo han abierto, y lo que no vas a hacer después es destrozarles, ¿no? Es decir, bueno, tienes que seguir el papel si eres un hombre de bien, quiero decir, porque si no serías un malvado. ¿Tú la última vez que volviste allí, cuándo fue? Pues 2 años después. 2 años después. 2 Y desde años entonces después. no has regresado nunca a Guinea. Desde entonces no he regresado a Guinea, muy a mi pesar, pero por otros motivos, ¿no? Porque... ¿Y tú crees que este mundo sobrevive o ya No, ha sido...? sigue, absolutamente, sigue. Siguen haciéndolo, es una religión, o sea, realmente es la misma religión Pero que... no se rompe la tradición, porque claro, antiguamente estas tradiciones que se transmitían oralmente de ancianos a jóvenes, ahora ya los jóvenes ven la tele, la globalización, fascinados por los blancos, etcétera, y se rompe esta cadena áurea, como decían los latinos. Tú sabes que los africanos, en África eso nunca va a pasar. Tú sabes que en África el azar no existe. A ti te cae una teja y te mata, y efectivamente te ha matado la teja, pero porque una tercera persona ha manipulado un espíritu que ha hecho que te mate la teja. O has contraído el paludismo y alguien te ha mandado el mosquito. El azar no existe, o sea, la dinámica de lo que hemos llamado estas sociedades animistas, que yo creo que no es una buena definición, es donde nada pasa por casualidad, donde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es absolutamente paralelo, contiguo, y además que constantemente está uno en contacto con el otro, y es muy difícil, por supuesto, que ellos ven la televisión y cogen un avión y se van a Nueva York, pero cuidado, la profunda creencia en los espíritus, en la magia, eso perdura y perdurará siempre. José Manuel, última pregunta. ¿Tú eres una persona tocada por eso que literariamente se llama el mal de África? ¿Tienes nostalgia de África? ¿Quieres volver a Guinea? Absolutamente, y además yo he hecho 48 películas en África, y como tú sabes, llevo los últimos 6 años trabajando en Perú. Estoy haciendo un trabajo fabuloso, fascinante, tan fascinante como esto, que es de arqueología, pero como decimos en argot, el mono de África no se me quita, porque África, la magia de África, no sé, tú también has puesto los pies en África, te atrapa a las pocas horas de estar allí, ¿no? Es difícil definir por qué. Podemos enumerar muchas cosas de por qué nos embruja África. Quizás es el compendium de todo, pero África es la vida. Has traído otro libro, ¿verdad? Sí, he traído... Este también es de África, porque yo todo lo que he escrito ha sido de África. Este se llama La magia bubi.
de los boogies que hablábamos de Bioko. Este es un pequeño relato de una cosa que me pasó también con un brujo en los bosques del norte de Bioko. Y bueno, es una pequeña historia de un brujo que nos perdió y que al final, según nos decían los africanos que nos acompañaban, se había convertido en un antílope y estuvimos a punto de fenecer allí una noche por una serie de... Es una historia un poco complicada, pero fascinante también, como todo lo que te pasa en África, ¿no? Pues ya saben, busquen donde sea, por tierra, mar, aire, Iboga y Bweti, este libro del periodista y etnógrafo José Manuel Novoa Iboga, La sociedad secreta del Bweti, o el otro libro que nos ha traído, Transglobe Films. ¿Quién edita el otro, José Este Manuel? es de Luis Vives. De Luis Vives. Estoy seguro de que si se hacen con estos libros, al menos con el primero, que es el que yo he leído, me agradecerán el consejo. Gracias, José Manuel. Gracias a ti, Sigue Fernando. viajando, sigue fotografiando, sigue filmando, sigue contando. Yo también voy a seguir aquí, acompañado por 2 tribunos de las letras en las Noches Blancas. Publicidad y vamos con ellos. Hablemos de libros de verdad, de libros de los de toda la vida, hoy en extinción a causa de Internet y del odioso ebook, con Jesús Marchamalo y nueva en esta plaza con Mercedes Sánchez. Buenas noches a los dos. Y como la caridad bien entendida empieza por los amigos, prestemos ante todo atención a este excelente libro de Marchamalo, donde se guardan los libros, bibliotecas de escritores, Siruela, que solo tienen un defecto y su autor sabe cuál es. Jesús. Buenas noches a todo el mundo. Lo sospecho, pero no es usted fácil de seguir por esos mundos de Dios en los que recala. Supongo que hablamos de eso, ¿no? Hablamos de eso. En su día hablamos de su biblioteca y me dijo, debe estar en ese libro que preparas, nos tratamos de tú. Y la verdad es que un par de veces cruzamos invitaciones y cruzamos también notas hablando de la imposibilidad de encontrarnos, como recordará. Señor Dragó. Pero has tenido, señor Marchamalo, bastantes años para subsanar ese error, porque este libro recoge crónicas de visitas a bibliotecas de autores conocidos que tú has ido llevando a cabo para el ABC, escribiendo en el ABC. Este libro efectivamente empezó siendo una sección en el suplemento cultural del diario ABC, que una vez al mes invitaba a los lectores a penetrar en las bibliotecas de conocidos escritores, ¿no? Alguien dijo, y yo creo que es verdad, decía, en realidad no hablas de libros, sino que hablas de los autores, hablas de los escritores a través de su manera de relacionarse con los libros, ¿no? Y es verdad, yo creo que para un escritor definitivamente es importante los libros y su relación con esa parte tan importante de su literatura, que es lo que sacamos de los libros que leemos, ¿no? Bueno, y habla apoyándome en lo que acabas de decir, la primera frase del prologuillo que lleva el libro, dice, siempre he tenido la manía, entre otras, de fijarme en las bibliotecas ajenas. Ahora bien, como según tú las bibliotecas ajenas lo que reflejan es la personalidad de su propietario, yo te pregunto, ¿lo que te interesa son los libros o eres un fisgón? Bueno, básicamente soy un fisgón, es así. El otro no día, de libros, sino de personas. Claro. No sé quién decía, y es verdad, decía, la vejez empieza cuando uno acaba con la curiosidad, y creo que es cierto, ¿no? Y es verdad que siempre he tenido mucha propensión a esto de fisgar, ¿no? Intentar desentrañar a la gente a través de los objetos. Yo creo que los objetos no son de los que uno se rodea, no son casuales, sino que hablan mucho de uno mismo, ¿no? Y sí suelo fijarme en las casas y suelo fijarme en las cosas que hay, en los cuadros que hay y desde luego en los libros que hay, ¿no? Cada biblioteca, dices, se rige por una serie de códigos, unos usos ni siquiera conscientes, caprichosos la mayor parte de las veces, que acaban señalando al lector y que hablan de sus afanes y rarezas. Casi un instrumento de psicoanálisis, es el diván del psicoanalista, la biblioteca. Sí, con esa
con esa arbitrariedad que las bibliotecas tienen también. Las bibliotecas de alguna manera hablan de nosotros, pero hablan no solamente de los que somos en este momento, sino que hablan de los lectores que en algún momento quisimos ser y en los que luego nunca nos convertimos, ¿no? Uno acumula libros a lo largo de toda su vida y acumula libros de una manera a veces muy casual, muy caprichosa. Temas o autores que te interesan en un momento de tu vida y que llenan de repente un estante, te dejan de interesar absolutamente 5, 6 o 10 años más tarde y quedan ahí como una especie de capa freática, ¿no? Que si eres capaz de, como los estratos estos de geológicos, ¿no? Y digo que si eres capaz de ver un poco eso, sí es verdad que las bibliotecas hablan muchísimo de quién eres y de quién has querido también ser y que al final y no te en lo el has caso sido. de los escritores existe la sospecha fundada de que sus bibliotecas esconden una parte del mapa del tesoro. Sin duda. ¿Qué tesoro? El de la literatura del El escritor. tesoro. Yo creo que los libros explican mucho de la literatura de un autor, porque en gran parte lo que escribimos tiene que ver con lo que leemos, tiene que ver, en mi caso desde luego, y yo creo que en la mayoría de los casos la escritura de alguna manera empieza leyendo, por tanto los libros hablan mucho de la literatura, claro. Supongo que tú eres incapaz de tirar libros a ese cajón. He traído... ¿Has traído alguno para tirar? No, no. Ya me lo temía yo. Que bueno, si no, algo tiraremos, de todas maneras. Si hay que tirar algo, lo arreglamos, y eso pero, que se llama marchamar. pero no serán libros. Bueno, como te digo, Jesús, dedicaremos un programa a Cuando hablar tú quieras, de este libro encantado. que lo merece con más detenimiento. Mercedes, empiezo ahora tú hablándonos de alguno de los libros que vas a recomendar. O también vas a tirar al cajón. No, porque es que he estado pensando... Cobardica. No, sí, Es una también. broma. No, es que he estado pensando que como resulta que lo que a mí me gusta son los libros y los amo, de hecho, cuando se estaba escuchando, me he acordado que cuando yo me fui a vivir a México, que llevé un montón de cosas por barco, pues yo me fui con mis 20 libros preferidos, que uno de ellos, sí, claro, hablan de mi vida, uno de ellos era que me lo regaló mi hermano con 12 años, Platero y yo, pero yo me fui con esos libros, uno de Eric Fromm, todo esto, me los llevé porque miedo me daba perderlos. ¿Qué libro de Fromm llevabas? ¿Miedo a la libertad? ¿Hablando de miedo? Yo creo que sí, Sí, ya porque ves era lo que se llevaba Bueno, en aquella época. Olvidémonos de aquellos Sí. libros y hablemos de los que tienes ahí. El primero. Pues mira, el primero, he traído dos distintos y los dos me gustan mucho. El primero, Enséñalo. el primero es esta joya, Camus, el primer hombre. El primer hombre. Bueno, es un libro póstumo, lo mismo que... Un libro hay hijos póstumo puede ser sí. novela y ensayo. Claro, pero primero digo eso, es un libro póstumo y se publicó a los veintitantos años de morir en accidente Albert Camus, y para mí es una autobiografía novelada, una autobiografía. Se le ve tan a las claras en que, por ejemplo, habla siempre de Jacques, es él, pero habla de Jacques, y hay un momento que ya no se puede resistir en una página y dice yo. Habla de yo, de él mismo. Luego entonces es evidente por los datos, por todo, yo lo situaría como una ¿Revela biografía. algo que no supiéramos de él? Sí, yo creo que sí, porque él tardó mucho en hacerlo y él era muy guardián de su yo, de sus pensamientos, de sus afectos. Entonces sí. Y además sí, perdón. No, te iba a decir, Camus es uno de los grandes escritores del siglo sí. XX, sobre todo su novela El extranjero. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una obra maestra. ¿Ese libro está a la altura del extranjero, o a la altura de la peste, o a la altura de la caída, o a la altura del Homme Revolté, o a la altura del mito de Sísifo? Es tan impresionante, es distinto, justo por lo que acabo de decir, porque es una autobiografía novelada. Es distinto porque es más ingenuo el libro. Está también muy bien escrito, porque este hombre no sabía escribir mal. Está también fenomenalmente escrito, hace un juego de volver hacia atrás a la infancia, vuelve otra vez más adelante. Por ejemplo, él recuerda volviendo de ver la tumba de su padre en el norte de Francia, ya volviendo a ver a su madre a Argel, de pronto recuerda que detesta por ejemplo, si dice cosas que no han dicho en otros libros, detesta las siestas, porque recuerda a su abuela, su famosa abuela, diciéndole en menorquín, que le he preguntado yo a un amigo que qué querría significar eso, a dormir,
no lo sé decir en menorquí, a dormir. Y él detestaba tanto eso de que le obligaran. La imposición. Claro, la imposición, Bueno, todos los que lo niños recuerda. detestan que les obligan a dormir la siesta, ¿no? ¿Tú has leído ese libro, Jesús? Sí, estábamos comentando antes que yo leía Camus cuando salió hace unos años, no recuerdo cuántos, aquella edición de Alianza que editó Gelbenzu, y me llevé un verano los 3 tomos de Camus, de las obras completas, y me los leí un verano, y recuerdo el calor, por ejemplo, que provocaba la lectura de La Peste. Incluso en aquel verano del norte que era benigno, el calor que desprendía esa historia, ¿no? Me encanta Camus, la verdad que... ¿Tu primer libro? Mi primer libro es este, E.L. Doctorow, y es un libro precioso, se titula Homer y Langley, y está editado en Miscelánea, y es mi encuentro con Doctorow. No había leído nada de él. A partir de este libro he leído otro, La larga marcha, y tengo pendiente El lago. ¿Quién es Doctorow? Doctorow es una escritora que yo tampoco conocía, es uno de los grandes de la literatura contemporánea norteamericana, y este libro es un libro fantástico, en el sentido casi literal de la palabra. Es la historia de 2 hermanos, real de 2 hermanos, los hermanos Collier, que estaba a punto de no verlo, que vivían en una casa de la Quinta Avenida y se dedicaban a acumular cosas. Son unos hermanos ricos que viven en una enorme mansión que se dedican durante años a llenar de cosas. Compran libros de una manera absolutamente caótica, pero compran también, por ejemplo, excedentes militares, camisas, pantalones, zapatos, coches, molinillos, lavadoras, pianolas, y llenan toda esa casa de objetos, al punto que cuando uno de ellos, uno de los hermanos muere, los vecinos dicen: oye, algo les debe haber pasado porque hace tiempo que no los vemos. La policía tiene que entrar por el tejado de la casa y tardan semanas en sacar toneladas y toneladas de aquello que se había convertido en basura, hasta que consiguieron encontrar los cadáveres de los hermanos que se habían enterrado en sus propias montañas de papel. Es una fábula fantástica de los hombres, la afición que tenemos por acumular Claro que cosas. te va a pasar a ti con las montañas de papel. Espero que no, espero que no. Y digo que me encanta porque es también una fábula que demuestra que alguien puede vivir absolutamente al margen de la realidad y de la sociedad, a poco que también se proponga hacerlo. Y es un libro muy divertido, muy simpático de leer, y a mí me encantó. Mercedes, otro libro. Pues este es completamente distinto, yo me lo he pasado también muy bien con él, La taberna errante, de Chesterton. Está escrito hace un siglo y en la clave de la tradición inglesa es una sátira contra la sociedad de su tiempo, pero sorprendentemente cuando comienzo a leerlo me doy cuenta que es exactamente, te he escuchado decir antes, no ha cambiado tanto. La taberna errante es porque a un protagonista de la propia novela, que se llama Lord Highwood, resulta que decide prohibir, por el bien de los obreros, las tabernas, la bebida en las tabernas, por el bien de los obreros y en general del pueblo. De los obreros y de los empresarios. Si los obreros pasan menos tiempo en la taberna, se supone que rendirán más, ¿no? Sí, bueno, pero ahí estaría arreglado, no lo sé. El caso es que deciden, muy recordando a Don Quijote, decide un irlandés y un vinatero, un tabernero, decide que como no les dejan vender vino, solo era con la condición de que se pusiera un cartel, pero les prohibían, les hacían quitar los carteles de taberna para que no se confundieran y no entraran en alguna. Pero ellos entonces se llevan ese colgante que vemos cuando vamos a Inglaterra, que tiene la señal de una taberna, en este caso el viejo navío, y ellos se llevan el estandarte con la denominación de taberna. Por tanto, la ley les permitía vender ron en cualquier sitio donde plantaran la enseña. Y entonces, realmente lo que hace es un poco, siguiendo a Don Quijote, que de hecho lo cita en algún momento el autor, porque es un autor omnisciente y que se dirige a los lectores, que a mí siempre me ha molestado mucho, pero ha acabado haciéndome gracia.
pero sí está muy claro que el capitán irlandés es Don Quijote y Pam es Sancho Panza. Bueno, Mercedes, veo que para debutar en las Noches Blancas vienes con red, vas sobre seguro, ¿eh? Te has oído nada menos que a Albert Camus y a Chesterton, que es uno de los grandes indiscutibles, ¿no? Sí. Jesús. Yo traigo esto que espero que sea un descubrimiento, Jorge Ibargüengoitia, y digo que espero que sea un descubrimiento porque he hablado tanto de él que al final mis amigos ya lo dan por descubierto hace tiempo. Fue el pobre uno de los que se mataron en aquel accidente. Jorge Ibargüengoitia tiene una historia. Recomiendo, por ejemplo, este libro de Jorge Ibargüengoitia, aunque podría dedicar recomendar cualquier otro, porque es un escritor absolutamente excepcional, un magnífico escritor, dueño además de un estilo muy personal y muy indiscutible. Jorge Ibargüengoitia tiene una historia, como todas las cosas en la vida. Yo llegué a hacer la biblioteca de Fernando Savater, que aparece en ese libro que comenzabas mencionando, y me acababa de llegar un libro de Jorge Ibargüengoitia. No todos los Fernandos han tenido ese... Que... Luego hablamos, de todas maneras. No, prometió... Bueno, luego vamos a ver de Ibargüengoitia primero y luego resolvemos lo nuestro. Que digo que acababa de llevarme un libro de Jorge Ibargüengoitia y cuando llegué a casa de Fernando Savater, el mismo mensajero se lo había dejado a él o unos minutos antes o unos minutos después, somos vecinos. Eso es una sincronía. Y le dije, digo, hombre, Jorge Ibargüengoitia. Y me dijo, pues mira, me acaba de llegar como a ti, pero vengo de la Feria del Libro de Guadalajara y me he traído todo lo que he encontrado de Jorge Ibargüengoitia hace ya unos años. Ahora está todo editado, o gran parte de él, en RBA aquí en España, porque es un escritor que me encanta. Y me contó la siguiente historia, efectivamente. Jorge Ibargüengoitia muere en aquel terrible accidente de avión aquí en Madrid, de Mejorada del Campo, en el año 83, estoy mirando. Que mueren un montón de escritores. En ese avión tenía que haber volado también Fernando Savater. Fernando Savater iba a coger ese avión en Barajas para ir a Bogotá a un congreso de escritores donde murió Jorge Ibargüengoitia en ese viaje y un par de escritores más efectivamente que iban al congreso. Murió también. No te sé decir seguro. Y alguno más. Lo que sí me contó Savater es que en ese vuelo viajaba también y murió una conocida pianista catalana que se llamaba Rosa Savater, con V, y durante horas se confundió con la lista de pasajeros a Rosa Savater con Fernando Savater, y durante tiempo, entonces que no había teléfonos móviles ni estas cosas que hay ahora que rápidamente permiten enterarse de lo que ocurre, durante años Savater y Ibargüengoitia figuraron muertos ambos en la lista de pasajeros de aquel terrible. Pues eso, Jesús, me da pie para hablar por fin, porque nunca tengo yo tiempo en casa del herrero, cuchillo de palo, para recomendar libros, para hablar de esta novela que acaba de salir, publicada por Alianza Literaria, escrita por Paula McLean, que es una profesora de literatura estadounidense, yo no la conocía, y que se titula Mrs. Hemingway en París. Y es una novela muy curiosa porque, bueno, estamos en el año Hemingway, el 50 aniversario del suicidio de Hemingway, y entonces es una novela escrita en primera persona ficticia naturalmente, pero muy bien documentada por la primera mujer de Hemingway, Hadley Richardson, que es la mujer con la que vivió los años de París, París era una fiesta, los años de fiesta, la novela de Pamplona, etcétera, etcétera, y de la que se separó cuando se metió una segunda mujer, Pauline, en la vida de Hemingway, y el primer hijo de Hemingway lo tuvo precisamente con Hadley Richardson. Y la verdad es que es una novela interesantísima. Por ejemplo, fíjanos lo que cuenta aquí, dice, en la primavera de 1927, poco después de que se hubieran separado de Ernest, Bambi, que era el hijo, y ella se fueron a Estados Unidos. Y allí se fueron a un lugar de California, le alquilaron una casita y estaban en la playa, y un buen día llega una carta de Hemingway, prácticamente la única carta, creo, que volvió a recibir después de su separación Hadley. Y en ella le comunicaba a Hemingway que había contraído matrimonio con Pauline. Entonces, bueno, ella se queda, hombre, pues touché, ¿no? Touché, y bueno, está allí a la orilla del mar, contempla el horizonte, y en eso viene corriendo hacia ella el hijo, Bambi, que era un niño, que también se había quedado muy tocado por la separación del padre, y entonces dice, Bambi se acercó hasta donde me había detenido y apretó su cara húmeda de sal contra mi falda. ¿No deberíamos hacer un barco?, pregunté. Él asintió, el niño asintió con la cabeza, y yo plegué la carta de Ernest, doblando y reafirmando los bordes hasta que pareció sólida. Se la di a Bambi y juntos la tiramos a las olas y dejamos que navegara. Se balanceó y se hundió. Palabras en el agua, y cuando las olas se fueron apoderando poco a poco de ella, solo lloré un poco y luego había desaparecido.
Preciosa. Bonito, Muy ¿eh? bonito. Muy bonito. Tremendamente evocador. Y luego tú fíjate lo que dice de Hemingway más adelante, ya al final de la novela, dice, al final Ernest no tuvo la suerte que tuve yo con el amor. Tuvo 2 hijos más, ambos con Pauline, y luego la dejó por otra. Y también dejó a esta por otra. Tuvo 4 mujeres en total y además muchas amantes. Salta unas líneas y añade, después de que él se fuera a Estados Unidos, solo le vi 2 veces más en mi muy larga vida, pero observé desde cierta distancia cómo se convirtió con mucha rapidez en el escritor más importante de su generación y también en una especie de héroe fabricado por él mismo. El mito que estaba creando a partir de su propia vida era lo bastante grande para que le fuera bien durante un tiempo, pero por debajo de eso yo sabía que todavía estaba perdido, que dormía con la luz encendida o no podía dormir nada, que tenía tanto miedo a la muerte que la buscaba donde y siempre que pudiera. Era un gran enigma, en realidad, delicado y fuerte, débil y cruel, un amigo incomparable y un hijo de puta. Al final no había ninguna cosa suya que fuera más cierta que las demás, todas eran verdad. Yo encuentro que es un retrato fantástico, ¿eh? Sí, no es mal retrato, ¿no? Sí, sí. Sale favorecido a medias, todo hay que decirlo, pero es fantástico, muy bien escrito y preciosa Sí. la imagen de esa carta Sí, muy arrojada bonito. al mar. Muy bonita, muy bonita. Y que se Mucha. hunde. Bueno, Mucho se nos va el tiempo, simbolismo. Jesús. Creo que tú tenías un Yo libro curioso. bueno, he traído más libros porque me han dicho que trajera más. Me da un poco de apuro porque ¿no? juegan Yo es que desventaja. Eso es por Me si traía, acaso, pero Si no, me yo, traía aunque no lo tenga, lo puedo Dickens, hablar. año Dickens. Estoy Sí. releyendo grandes. Iba yendo sobre seguro, Iba a ¿eh? decir grandes Sí. expectativas. He dicho, digo, viene con Camus, vamos Sí. a tratar con a contraatacar con Dickens. Sí. Y te traigo este libro que no sé si conoces. Es un libro precioso de Max Shaw, editado con mucho mérito por una editorial que se llama Cuadernos del Vigía. Pero es un libro o una caja. Es un libro, qué duda cabe. A ver. ¿Cómo puedo haberme Sácalo, Los equivocado? libros son de mucho tiempo. Es un libro maravilloso de Max Shaw. Max Shaw es un escritor maravilloso, todavía secreto en muchos aspectos, que el año 64 ideó y mandó a sus amigos este libro que se llama Juego de Cartas. Es un libro que juega con el doble sentido de la palabra carta. Es un naipe Claro. por un lado, Sí, es sí. una baraja normal y corriente, que tiene en los reversos impresas cartas en el sentido epistolar de la palabra. Qué Y curioso. todas las cartas son cartas que hablan de un misterioso personaje que se llama Máximo Ballesteros. Entonces, son una serie de personas que no sabemos quiénes son, que cruzan... Bueno, Máximo Ballesteros suena a Max Aub, ¿no? Sí, también tenía Sí. esa parte de juego que tenía efectivamente que ver con este personaje. Máximo Ballesteros es, como Hemingway, un amante esposo, un padre modélico, Oye, pero es también... Perdona que te interrumpa, es que me acabo de dar cuenta, Hmm. es curioso que Hemingway, que era tan bebedor y tan bebedor de whisky, y yo he colocado aquí Sí. una petaca delante de la novela sobre Hemingway, perdona. Y has visto que la chica estaba apartando la mirada, ha dicho, "Uy, una petaca, por Dios". Que decía que todas las cartas hablan de este misterioso personaje y claro, cada uno cuenta de la feria según le va y digo, pues es un Qué padre bonito. ejemplar, pero también es un compañero impresentable, es un traidor, es un infiel, es un... Pero ese etcétera. libro es un poco como modelo para armar. Claro, exactamente Claro, igual. sí, Él sí. recomienda, De Cortázar, hay ¿no? unas instrucciones y Max Shaw recomendaba leerlo barajando previamente y repartiendo las cartas entre los lectores, de modo que la vida de este Máximo Ballesteros cambia según las cartas, las distintas cartas que Pero ese es tenemos. un libro que puede convertirse en un juego de En sociedad. un juego, ¿no? sí, Varios eso iba a amigos se decir. reúnen alrededor de una Sí, mesa, sí. van barajando y cada uno va Me parece- leyendo. Me Y parece muy fíjate- y original. fíjate ¿eh? si Pues era- se va modificando la historia cada Claro, vez, ¿no? y fíjate si era divertido Max Shaw, que decía, gana aquel que sea capaz de decir quién en realidad era Máximo Ballesteros, lo cual es una quimera y algo absolutamente imposible. Pues muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Mercedes, Gracias. bienvenida a las Noches Blancas. Muchas Jesús, gracias. haremos el programa sobre tu libro. Cuando gustes. Nosotros seguimos. Sí, seguimos, pero por muy poco tiempo. Lo justito para leer un poema a modo de despedida. De despedida y de homenaje a su autora, Sol de Diego, que siempre ve con fidelidad de amante de la literatura Las Noches Blancas y que siempre me pide que lea algún verso suyo en una de ellas. Hoy lo hago. Se lo merece. Se lo ha ganado. El poema he elegido se titula Equipaje del alma y dice así. Después de la cruel guerra de Troya que desencadenó la belleza de Helena,
Del hilo mítico de Ariadna y la belleza paciente de Penélope, el desasosiego visita el corazón, ese lugar vacío con la memoria llena. Por él circulan los antiguos recuerdos, los mitos que se diluyen a lo lejos. Existencia imposible que cambia los destinos de los sueños. Con él se mueve la memoria, curtida la piel tantas veces herida por el cansancio después de la batalla. Quizás para olvidar esa memoria debe el sentimiento viajar entre los versos. No es la poesía pasajero del olvido, es la mentira necesaria que fabrican los sueños. Sol de Diego. Y ahora, no dulcis infundus, sino almendra amarga de postre, mi habitual duelo literario con la cruz de mi existencia. Arantxa Salama. Buenas noches. Hola, Arantxa, ¿qué haces vestida de este modo? Vengo vestida de Beryl Marham, que publicó Al oeste con la noche. En realidad... Al oeste con la noche. Es un título... No de la noche. Claro, curioso porque cuando tuvo que ir del este hacia el oeste, lo hizo por la noche. 12 horas en plena oscuridad. Fue la primera mujer que lo hizo. Varias lo intentaron y hombres también. Bueno, solo uno casi lo logra, pero aterrizó como ella en Canadá. ¿Eso en qué año fue? Esto fue en 1830 y pico. ¿Y iba sola, solita? Iba sola, solita, en un avión monoplaza con un solo motor. ¿Era guapa? Era guapísima. ¿Y no había encontrado ningún galán que la acompañara? Bueno, es que en esa época yo creo que los aviones... No cabían dos personas. Bueno, cabían dos, pero no había aviones tan grandes para hacer esas proezas. Y lo asombroso de esta mujer es que no solo lo hizo sola, sino que el avión se le paró porque tenía una reserva de combustible, el motor del combustible se le heló y entonces no le drenó la gasolina. Entonces tuvo que estar planeando durante bastante tiempo hasta que consiguió volver a encender el motor y que fuera otra vez la gasolina, y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en Canadá y se hundió con el pico. Ajá. Y desde allí cogió otro avión y llegó a Nueva York. ¿Estaba nevado Canadá en aquel momento? No lo sabes. No, menos mal. Pero bueno, como... Bueno, menos mal no sé qué decirte, porque la nieve habría atenuado ese darse de morros, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que igual se hubiera matado, ¿no? Porque Bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, como la estaban esperando, récord, la salvaron, o sea, no hubo ningún problema. El avión se quedó allí. El avión se quedó allí y ella quiso tiempo más tarde comprarlo, pero lo adquirió un coleccionista y no pudo. ¿Y dónde está ahora, se sabe? Creo que se quedó en un hangar y ella dice que es una pena porque se fue destrozando y luego no sirvió para nada. Bueno, ¿y escribió ese libro? Escribió este libro. ¿O escribieron ese libro sobre ella? Es una autobiografía novelada y lo que más te va a gustar de este libro es que a ella se la redescubrió en 1987 porque un tal George Gutekunst leyó una carta de Hemingway que decía que le daba vergüenza ser escritor después de haber leído esta novela, de lo bien que estaba escrita, y decía que no podía imaginar cómo esta zorra de alto nivel, nos imaginamos que lo de zorra lo diría en el sentido como lo hizo el juez hace poco, ¿no? ¿En qué sentido lo dijo el juez? Astuta, ¿no? Ya. Le podíamos invitar al programa para hablar de lenguaje. A lo mejor lo decía en el otro sentido, porque Hemingway era muy así, muy de utilizar palabras así, sobre todo coloquialmente, Pero bueno, evidentemente, asunto de Hemingway, no zorra asunto nuestro. Solo tiene un sentido en el habla coloquial y es el que todos sabemos. No, perdona, bueno, en habla coloquial tiene dos sentidos, astuta y bueno. Bueno, yo creo que no hay ningún marido, luego, no hay ningún marido que a su mamífero. mujer la llame zorra en el sentido de astuta. Yo lo dudo, pero bueno, hay un juez que lo ha creído y de hecho le absolvió. Le podíamos invitar para hablar de lenguaje y género. Uy, se nos está yendo el tiempo. A ver, esta novela es maravillosa. Por lo pronto no has dicho quién la edita, está traducida al español. Los libros del asteroide. Es una novela fantástica porque, mira, he traído esta también de Winston Churchill, de Ediciones del Viento, porque son dos visiones contrapuestas de África. También hay que decir que fue corresponsal en la guerra de los Boers o algo así, ¿no? Churchill ahí, ¿no? Pero él no cuenta en este libro esas cosas. Es su viaje en 1907 por África y a él le envían, porque es secretario de las colonias, entonces su viaje sobre todo
habla sobre cuestiones sociológicas, económicas, pero lo curioso de este libro es la sensibilidad y la razón. Son completamente opuestos. Por ejemplo, ella nació en Inglaterra, pero a los 4 años se fue con su padre y... ¿Era hija única? Tenía un hermano, pero del que no habla nada. Y lo curioso de esta mujer es que además de ser piloto, entrenó caballos, ganó 6 derbis en Kenia, se casó 3 veces, se divorció 3 y compartió amantes con Isaac Dinesen, Memorias de África. Sí, sí. Y Oye, pero bueno, este es un personaje fantástico. es maravillosa. Tengo que precipitarme a leer esa novela. ¿Y no se ha hecho una película de la vida de esta mujer? Sí, sí que se la ha hecho. Buenas noches, perdona que le interrumpe, señorita Markham. Le facilito el plan de vuelo que me ha dado el dispatcher de nuestro vuelo para esta noche. Y hay 2 o 3 cosas que le tengo que comentar porque son peculiares Bueno, de un este momentito. vuelo. ¿Usted qué hace aquí? Yo soy la asistente al vuelo de la señorita Markham. Esto Le parece- proporciono, nos vamos Esto a Kenia. parece el desembarco en Normandía. Bueno, pero nos vamos a Kenia con un biplaza Avian y yo le tengo que comentar 2 o 3 cosas de nuestro vuelo para que el vuelo sea lo más agradable posible. Comente usted, por favor. Y le comento 2 peculiaridades. Sabe que va a transcurrir la mayor parte del vuelo de noche. Sí, Bueno, estamos tenemos acostumbrados. 3 horas de combustible. 3 horas. Y hay que agotarlo Bueno, porque el ahí aterrizaje... precisamente ahí está el Principito de Saint-Exupéry, una de cuyas novelas, creo que la primera, no estoy seguro, se llamaba Vuelo Nocturno, Vol de Nuit. Es que es Y lo he una traído porque maravilla ella Lo que volar vais de a hacer noche. es Ella eso. dice que su ideal para escribir fue Saint-Exupéry. Ella. Sí, porque este libro es muy lírico y muy místico. Habla de cuando ella vuela, de la soledad, de la naturaleza, de una manera que te quedas maravillada. Bueno, Y pero trae- esperemos no acabar como antes. ¿no? Desde luego. Bueno, Bueno, ella nunca tuvo accidentes, salvo el... ¿cómo que no estuvo el salvo accidente ese no que se tuvo estrelló ninguno. en Canadá? Y aterrizaba en sitios increíbles. Y también lo que hacía era avistar leones para que los cazaran. Digo leones, elefantes. Aunque ella no estaba muy a favor de cazar. Bueno, Al contrario que Charles. Karen Blixen, con la que compartió, según has dicho amantes, tenía amores con un piloto. Con un Precisamente, piloto ¿no? y Entre su, otros, y su vamos. marido era cazador, Sí. con el que también estuvo ella liada. Y Bueno. yo le he traído un libro a Carmen para el viaje, de todas maneras. No, pero que no ha es terminado de darle de... esta maravillosa Y el vuelo es complicado. colección de María Zambrano entera, que la ha publicado Galaxia Gutenberg. Yo tengo el 3er volumen, pero creo que va a haber hasta 5. Imposible, eso es exceso de equipaje. Sí, Eso no, no puede ir sé en la si nos lo va a avioneta, es demasiado consentir la grueso. carga, porque le tengo que Claro. explicar. Entonces, vamos a ver, tenemos 3 horas de combustible y lo tiene que agotar. Lo tiene que agotar porque el aterrizaje, tenemos que aterrizar con el mínimo de combustible posible porque es bastante complicado. ¿Pero eso Entonces, significa? eso significa que se va a parar, llevamos 2 depósitos de combustible. Cuando consumamos el primero, el motor se va a parar. Dios mío, eso me va a Usted obligar, está como la otra capacitada vez. a planear, pero usted está capacitada perfectamente para planear. Pero estaremos muy cerca Se de va la a Tierra. poner, da lo mismo, usted está capacitada, confíe, lo hemos hecho muchas veces. Entonces, va a entrar, se va a poner el motor en marcha automáticamente cuando empiece el segundo depósito a drenar. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que la ruta es un poco más larga porque tenemos que esquivar una tormenta de arena. Oye, un momento, es la segunda Esperemos vez que que no oigo tengamos que saltar en el verbo paracaídas. drenar. Antes lo ha utilizado ella y ahora lo Claro, utiliza usted. porque drena ¿No combustible sería del más correcto decir depósito? bombear? No, porque es lenguaje aeronáutico, ¿Ah, sí? no es bombear, es drenar. ¿Te doy una campana? Bueno, aeronáutico, pero no académico. Pero en fin, Eso ya, pero sigamos. Con lo cual, ¿Llevan paracaídas? no necesitamos, porque no lo vamos a necesitar. El vuelo va a transcurrir perfectamente, tenemos un piloto que maneja perfectamente el avión, yo soy asistente en vuelo, entonces vamos la compañía perfecta. Yo no puedo permitir, si no hay paracaídas no puedo permitir Lo que que pasa es Arantxa que yo vuele. creo, señor Dragó, que a usted le da un poco de envidia que no le invitemos a nuestro vuelo. Y no tenemos sitio para usted. Está usted completamente equivocada. Yo, con tal de que se lleven a Arantxa lejos, No, ya estoy no. feliz, no me da ninguna Yo lo envidia, único que le todo. tengo que decir a la señorita Wong es que si tiene algún requerimiento especial, aparte de los rezos que siempre entonamos antes de iniciar un vuelo así. Pues yo creo que no. ¿No? Vámonos. Pues entonces vamos a disfrutar de nuestro vuelo a Kenia, Pues nada, el vuelo Espero más no hablar agradable mucho, posible. que cuando me pongo nerviosa... buen hablo sin viaje parar. y espero, Arantxa, que vuelvas igual que la señora esa, que vuelvas con un libro escrito debajo del brazo. Encantaría. Y si ellas dos se van, pues yo también me voy, pero en dirección opuesta. Cualquier cosa
con tal de librarme de la presencia de Arantxa. Buen viaje a las dos. Tomaros vuestro tiempo. No hace falta que volváis pronto. Yo sí lo haré, aquí mismo, dentro de una semana. Buenas noches. Volvemos, como digo, en 7 días.